suscitados. Entiendo yo que especialmente lo que está ocurriendo en el basurero de Villanueva, pues impidió que pudiéramos hacer la clase de manera presencial, pero creo que es importante aprovechar el tiempo y poder hacerlo de manera virtual, y por eso estamos acá. El día de hoy hablar en relación a la prueba en el proceso civil. Sin embargo, voy a comenzar, y creo que es una de las grandes tareas, que podamos ir desarrollando el proceso y repitiéndolo, para que de tal cuenta que en la medida en la lo vayamos repitiendo, pues vayamos tratando de ir aprendiendo y de ir conociendo ese juicio ordinario. Entonces, ustedes verán en la pantalla, vuelvo a tener el esquema del juicio ordinario. Compañeros, es importante la participación. Yo lamentablemente ahora no voy a poder ver mensajes porque no puedo ver directamente a cada uno de ustedes, que sería lo que yo siempre prefiero, pues, tener ahí la interacción, pero ustedes comprenderán que este programa Meet, pues, no tiene esa opción, y o vemos la presentación o podemos ver a las personas. Entonces, en ese sentido, pues, no tengo la oportunidad de poder verlos, pero cualquier intervención, bienvenida, compañeros, cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues de una vez intervenimos, ingresamos y de una vez realizamos la pregunta o cuestionamiento o duda o comentario, lo que sea. Solo nos identificamos para que podamos mencionar su nombre y así vamos platicando. ¿Entendido? Sí, licenciado, gracias. Gracias. En ese sentido, pues, volvemos a tener el juicio ordinario. Vuelvo a repetir lo que hemos dicho siempre. El juicio ordinario, pues, es el proceso tipo del proceso civil. El juicio ordinario, como todos los juicios, como cualquier tipo de juicios, pues, inicia siempre con una presentación de una demanda. No, como dicen algunos ahí, hay que meter la demanda o no. Hay que presentar la demanda o interponer la demanda. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Artículos básicos 61, 106, 107, 108, 109 y 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay muchos otros artículos, pero esos son los artículos básicos que contienen los requisitos generales y más importantes que debe contener cualquier primer escrito inicial o demanda. Una vez presentada la demanda, media vez no, porque no hay medias veces, una vez se presenta la demanda, pues lógicamente el juez analiza, revisa esa demanda, califica esa demanda y si llena los requisitos, especialmente el 61, 66, 107, 108, 109, 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues, ¿qué hace? Emite una resolución. ¿Qué tipo de resolución? Pues emite un decreto, porque ya saben, ya lo hemos ido aprendiendo, hay tres clases de resoluciones básicamente: decretos, autos y sentencias. Sin embargo, como esta primera resolución es una resolución para dar un impulso al proceso y es meramente de trámite, pues se emite un decreto. Ya lo hemos dicho que este decreto va a contener básicamente la identificación del juzgado, la fecha en la que se emite, va a resolver cuestiones de trámite. Por ejemplo, el tener como abogado al que se proponga, se van a, y para el punto que estamos viendo hoy, ojo, se van a tener por ofrecido los medios de prueba. Un tema importante, ya de una vez lo remarco porque es el tema que vamos a hablar, y cuando miremos el procedimiento probatorio es importante que lo entendamos. Como en la demanda ya el actor ofreció sus medios de prueba, entonces en el decreto que admitió a trámite la demanda, pues se tienen por ofrecidos los medios de prueba, se tiene como lugar para recibir notificaciones el que se señaló, y ahora ustedes saben que están ahora los casilleros electrónicos, entonces tiene el casillero electrónico como el lugar para recibir notificaciones. Se tiene también como demandada la parte contra quien se ha enderezado la demanda. Y un tema muy importante,
aparte de otras cosas que se resuelven, por supuesto, pero lo importante es que se emplaza a la parte demandada por el término de 9 días. Y ya lo hemos dicho, el emplazamiento no es más que darle a conocer a una persona que fue demandada en un órgano jurisdiccional. Entonces se emplaza por 9 días y si la persona vive en un lugar retirado o distante de el órgano jurisdiccional donde se presentaba, pues se pueden dar también un término de la distancia, que era un tema que ya alguno de los compañeros lo planteó en alguna de las clases, ¿verdad? Entonces también se puede dar. Si una persona, por ejemplo, vive en el Petén a quien se le va a demandar, pues aparte de los 9 días del emplazamiento, también se le va a dar otro día por término de la distancia, porque ese término de distancia se entiende que él va a requerir más tiempo, no solo para plantear una actitud procesal, sino porque, lógicamente, tendría que viajar a la ciudad capital y eso es el término de la distancia. En este juicio ordinario, ustedes saben, son 9 días, los días son hábiles, ¿qué quiere decir? No se toman en cuenta los días de asueto, el día del feriado del lugar, no se toman en cuenta sábados y domingos, porque los órganos jurisdiccionales civiles solo elaboran de lunes a viernes y son días hábiles. De estos 9 días del emplazamiento, los primeros 6 días, el demandado puede plantear las excepciones previas, ¿verdad? Interponer excepciones previas. ¿Qué quiere decir? Dentro de los 6 días, ¿qué quiere decir? Quiere decir, pues lo puede plantear el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 o hasta el día 6. Pasado el día 6, ya prescribió el derecho y ya no va a poder plantear excepciones previas. Y dentro de estos 9 días, él podrá asumir una actitud procesal. ¿Cuál actitud? Cualquiera de las que ya hemos venido hablando juntamente con Eli Goldman, el tema de la rebeldía, no asume ninguna actitud. El allanamiento, que esto es diferente a allanamiento civil, allanamiento penal, que allanamiento penal es irrumpir sin permiso en un bien inmueble. Acá el allanamiento es aceptar las pretensiones del actor. También puede contestar la demanda en sentido negativo. También puede contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones perentorias y a la vez puede reconvenir. ¿Qué quiere decir reconvenir? Es lo que se llama también la contrademanda. Es no solo asume una actitud de oponerse a la demanda, sino dice, bueno, también lo voy a demandar a él. Ese es un tema que vamos a abordar oportunamente. Una vez haya asumido una actitud el demandado, ya venció ese tiempo, el juez emite una resolución. ¿Qué tipo de resolución? También un decreto. Y en este decreto va a aperturar a prueba el proceso. Si ustedes se dan cuenta, estamos en este cuarto bloque, por decirlo así, del juicio ordinario, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Se va en un término ordinario a abrir a prueba por el término de 30 días. Estos 30 días es el plazo en el cual se va a diligenciar los medios de prueba. Aquí ya di otro término, ya cuando en la demanda les había dicho ofrecer prueba, ya les dije, oh, miren, pongan atención porque ya les dije ofrecer prueba. Aquí cuando se abra prueba y se va a diligenciar, entonces ya se va a diligenciar los medios de prueba. Este término ordinario es de 30 días, se puede ampliar por 10 días más y extraordinariamente se puede ampliar hasta por 120 días. Estos 120 días es con el fin de, si se necesitara recabar prueba que estuviera en el extranjero. Ya lo hemos hablado, estos 120 días no son extras al tiempo ordinario, sino se empieza a contar juntamente con el periodo ordinario de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces que no es 120 días totalmente el extraordinario, sino los 120 días ya incluyen ese término ordinario de prueba que ya lo hemos hablado, es un término de 30 días. Concluido el periodo de prueba, pasamos a otra etapa procesal que es la vista. La vista, en el Código Procesal Civil y Mercantil no está el plazo directamente, sino
la ley, conformidad con la ley del organismo judicial, artículo 142, si no estoy mal, regula que el término de la vista es de 15 días. Este término de vista, en palabras sencillas, es: las partes deben de plantear sus argumentos de por qué la demanda se debe declarar con lugar para el actor o se debe de declarar no al lugar, se debe rechazar en el caso del demandado. Entonces aquí le va a dar todos sus argumentos, tanto el actor como el demandado, al juez, de por qué se debe de acoger la pretensión de cada una de las partes procesales. Eso es la vista. La vista es para eso, para plantear los argumentos. Una vez concluido el periodo de la vista, 15 días, hay dos etapas que se pueden dar. Una, que es el auto para mejor fallar, que ya lo hemos indicado, es circunstancial, puede darse como no puede darse. O sea, es una facultad que tiene el juez de poder señalar o no auto para mejor fallar, que en palabras sencillas es: el juez puede traer al proceso algún medio de prueba que él considera que le puede servir para dar un mejor fallo. Por eso se llama para mejor fallar. Estos no son de los medios de prueba que propuso el actor o el demandado o los terceros, sino es uno que el juez considere que eso, que producto de lo que se desarrolló en el proceso, él considera pues que es necesario traer ese medio de prueba, y entonces él va a solicitar o para que se pueda traer al proceso, o lo va a pedir para que él pueda tener un mejor panorama del proceso y pueda desarrollarlo. Lógicamente pueden ser circunstancias diferentes a las que propusieron las partes procesales. Entonces, eso es el auto para mejor fallar, que, como vuelvo a repetir, se puede dar como no se puede dar, ¿verdad? Es una facultad del juez. Las partes lo pueden proponer, y de hecho muchas veces lo proponen las partes. El juez tiene la potestad de poder aceptar o no que se dé esa etapa procesal. Una vez concluida la vista, o en su caso ha terminado el término para el auto para mejor fallar, entonces el juez ya está en un momento que técnicamente le llamamos en un estado para resolver. El proceso ya se encuentra en estado de resolver. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que ya no hay más etapas que diligenciar dentro del proceso y que el juez debe ya de resolver. En este caso es emitir una sentencia, ¿verdad? Entonces, el juez emite una sentencia y con la sentencia se concluye la primera instancia de todo proceso. La sentencia es esa resolución, porque ya hemos dicho que hay tres clases de resoluciones: decretos, autos, sentencias. Se emite una resolución que se llama sentencia, la cual pone fin al proceso. Entonces, la sentencia es la resolución normal, es la resolución que va a poner fin a cualquier proceso, va a poner fin y va a resolver la controversia que se haya dado. Sí, Jorge Luis. Buenas noches, licenciado. Disculpe una Buenas consulta. Digamos, si el juez da una sentencia normal, a bien si da una sentencia de auto para mejor fallar, digamos, siempre se puede apelar o no se puede apelar cuando es un auto para mejor fallar. ¿Y por qué? Es que me acuerdo que escuché algo que cuando era auto para mejor fallar no se podría apelar. No, Jorge Luis. Aquí hay dos cosas diferentes. La resolución que por excelencia pone fin al proceso es la sentencia. Punto. Eso que quede clarísimo de una vez. La sentencia es la resolución que por excelencia pone fin al proceso. Ahora, el auto para mejor fallar, la misma palabra lo dice, es un auto. O sea, hay una resolución, pero esa no pone fin al proceso. Ese auto, como su nombre lo indica, para mejor fallar, el juez va a emitir esa resolución en la cual él va a resolver que él considera que previo a emitir su sentencia se deba de recabar un medio de prueba que pudiera ser de alguno de los que
que las partes dieron alguna noticia o alguna que el producto de lo que ya conoce el proceso, él considera que se debe dar. Por ejemplo, es muy común muchas veces que dentro del proceso, por ejemplo, a mí pasa muy seguido en el órgano jurisdiccional, que hay veces mencionan, por ejemplo, dentro del proceso, el demandado, el actor dice, mire, señor juez, fíjese que ahorita estamos aquí en el Tribunal Quinto de Primera Instancia Civil, pero fíjese que en el juzgado octavo, allá se está llevando algún proceso más o menos en este proceso y allá ya se resolvió un asunto, solo estoy poniendo ejemplo. Entonces, como juez, yo puedo decir, bueno, puede ser que haya algún elemento que sea importante para resolver y le puedo solicitar un informe al juzgado octavo para que me informe respecto a ese proceso. O es muy común, mencionan, mire señor juez, fíjese que dentro del proceso nosotros tenemos inscrita ya la propiedad con este número y, bueno, entonces puedo decir yo, bueno, puede ser que sea algún asunto importante que me ayude a resolver de mejor manera y solicito un informe al Registro General de la Propiedad para que me informe sobre el número de finca tal, folio tal, del libro tal, para que yo pueda evidenciar. O alguna institución, algunas veces mencionan dentro del proceso las partes. Señor juez, fíjese que tal circunstancia está inscrita en el registro mercantil y yo, pues, puede decir el juez, bueno, voy a solicitar un informe al registro mercantil para que de repente me informe sobre algún asunto que es importante para resolver. Eso es el auto para mejor fallar. Ya teniendo ese informe o esa diligencia, yo ya puedo emitir una sentencia más objetiva. No sé si con eso aclaro, Jorge Luis. Sí, licenciado, gracias. El auto para mejor fallar no resuelve el asunto, ni resuelve ni un asunto de trámite, ni un asunto de fondo, no resuelve nada, solo es que yo pueda como juez mandar a traer algún medio probatorio para poder resolver ya mejor de una manera más objetiva. Con esto se concluye el juicio ordinario. Pero esto solo era un recordatorio porque el tema que vamos a abordar no es este. Dudas, comentarios, compañeros, previo a comenzar en el tema. Ya les digo que yo siempre me gusta dar un esquema general para que podamos ir desarrollando el proceso. Dalerid, Melissa. Sí, licenciado, buenas noches. Con una pregunta, ¿el auto para mejor fallar es el único auto que existe en el proceso ordinario o existe algún otro auto que se dé en el juicio ordinario? No, Dalerid, ya lo hemos hablado y lo vuelvo a repetir por una cuestión pedagógica. Hay 3 tipos de resolución: decretos, autos y sentencias. Eso que nosotros de una vez nos queda, ya lo vimos en teoría general del proceso, pero yo lo vuelvo a repetir. Los decretos resuelven cuestiones de mero trámite. En palabras sencillas, los decretos son resoluciones que no tienen aquello que nosotros comúnmente llamamos los considerandos, sino de una vez está el nombre del juzgado, la fecha, resuelve de una vez y después están todos los artículos en los que se basó ese decreto y la firma del juez y del secretario. Esos son los decretos, son sencillos y solo la función de los decretos es impulsar el proceso. Ahora, los autos, y con esto resuelvo su pregunta, son resoluciones que resuelven asuntos que no son de meros trámites. Es el punto intermedio entre el decreto y la sentencia. El decreto resuelve cuestiones de mero trámite y la sentencia resuelve el conflicto que se planteó en el proceso. Es la que pone punto final. Por eso es que a la sentencia también se le denomina en la doctrina resolución final. Este auto no es ni decreto ni sentencia. No resuelve ni cuestiones de mero trámite ni el fondo del asunto. Resuelve asuntos que no son de mero trámite y para responder a específica pregunta, hay diversos procedimientos, porque ya hemos hablado que este es el proceso, pero dentro del proceso hay procedimientos. Y, por ejemplo, uno de los procedimientos que están dentro del proceso general, dentro del juicio general, es el procedimiento incidental o la vía incidental. Y por poner un ejemplo, las excepciones, ya lo hemos dicho, que cuando se plantean, se resuelven a través de los incidentes. Y los incidentes se resuelven a través de un auto. Entonces, en un proceso pueden haber varios autos para poder resolver diversos procedimientos. Los procedimientos son, voy a decirlo así coloquialmente,
procesos en chiquito que resuelven asuntos de un proceso general. No sé si está solucionada su duda, Melissa. Sí, Lick, muchas gracias. Gracias, Mel. Entonces, este fue el repaso general y voy ahora a comenzar en sí la clase que tenemos planteada para el día de hoy. Ustedes me dicen, por favor, si se ve la presentación. No sé si se ve ahí. Todavía no. Todavía no. No, licenciado. No sé si ahora se ve. No, licenciado. No, licenciado. Vaya. Entonces Sí, no se ve, disculpe. Vaya, gracias. Entonces, me regalan un minutito y yo empiezo a verificar eso. No sé si se ve ahora ahí. No, no se ve. No, licenciado. No, ¿Ahora sí? Ahora sí. No, yo no veo. Yo sí ya lo veo, licenciado. Sí, Sí, licenciado. listo, gracias, listo, gracias. Sí, la Gracias. prueba, gracias. Gracias. Entonces, ya les decía, solo voy a recapitular. Se presenta la demanda. Si la demanda llena los requisitos 61, 106, 107, 108, Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de ese se emite un decreto. El decreto, lógicamente, se notifica porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Siempre que hay una resolución, compañeros, siempre, después de una resolución, siempre hay una notificación. Siempre. ¿Por qué? Porque la notificación es el medio, es el acto procesal a través del cual se dan a conocer a las partes procesales lo que ha resuelto el órgano jurisdiccional, lo que ha resuelto el juez. Entonces, se presenta la demanda, vámonos en el caso que sí se admite para su trámite, que sí llena los requisitos, 61, 106, 107, 108, 109, 110, Código Procesal Civil y Mercantil, se emite un decreto, se admite para trámite, se notifica ese decreto y dentro de lo que se le notifica al demandado es que se emplaza vámonos al juicio ordinario por 9 días. Dentro de esos 9 días, dentro de los primeros 6 puede plantear excepciones previas. Si plantea las excepciones previas, cualquiera de los artículos 116 del Código Procesal Civil y Mercantil,
Si plantea excepciones previas, el demandado, por la vía incidental, se van a diligenciar y resolver estas excepciones. Dentro de estos 9 días, al concluir los 9 días, o dentro del día 1, el día 7, 8, 9, el demandado también puede asumir una actitud procesal. ¿Cuál? Las que ya hemos platicado: allanamiento, rebeldía, contestación de la demanda en sentido negativo, contestación de la demanda con excepciones perentorias, planteamiento de excepciones perentorias. Puede asumir una actitud procesal. Vámonos en el caso que ya asumió una actitud procesal. Entonces, ya se entabló. Vamos en el caso de que contestó la demanda en sentido negativo y planteó excepciones perentorias. Como el demandado contestó la demanda en sentido negativo y planteó excepciones perentorias, ¿qué quiere decir? Ya se trabó la litis, ya se entabló la litis. ¿Qué quiere decir? Ya hay una verdadera litis dentro del proceso. Ya hay una controversia entablada dentro del proceso. Y una vez asumió una actitud procesal el demandado, que estamos en el ejemplo de que contestó la demanda en sentido negativo, pues concluyó esa etapa, se vuelve a emitir un decreto. Entonces, el decreto se resuelve que el demandado pues contestó la demanda en sentido negativo. El demandado ahí, en su memorial de contestación en sentido negativo, pues también ofreció sus medios de prueba. Vuelvo a hacer hincapié aquí porque estamos hablando de la prueba. Yo ya les había dicho hace un momento. En la demanda, el actor ofreció sus medios de prueba. Él ya ahí en la demanda dijo: señor juez, yo voy a ofrecer 2 testigos, voy a ofrecer un dictamen de expertos, voy a ofrecer medio de prueba de reconocimiento judicial, voy a ofrecer medio de prueba documental. El actor lo hizo en la demanda. Ahora que el demandado asumió una actitud procesal, y estamos en el ejemplo de que contestó la demanda en sentido negativo y planteó excepciones perentorias, acá en este memorial, el demandado va a ofrecer también sus medios de prueba. Entonces, sí, señor juez, yo también ofrezco para sostener mis argumentos que planteé en mi contestación de la demanda en sentido negativo, yo ofrezco también los medios de prueba documentales, estos y otros documentos. Ofrezco un reconocimiento judicial, ofrezco un dictamen de expertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este decreto, donde se tiene por aceptada la actitud procesal del demandado, que en el ejemplo que estamos llevando contestó en la demanda en sentido negativo y planteó excepciones perentorias, también el juez, dentro de ese decreto en el cual admite la actitud procesal del demandado, pues va a tener también por ofrecido los medios de prueba que planteó el demandado. Y lo hago así deletreando porque eso es importante entenderlo para lo que vamos a ir hablando en relación a la prueba. Entonces, dentro de lo que el juez resuelve en este decreto, que ya el demandado asumió una actitud procesal, dentro de lo que el juez resuelve es también, bueno, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y planteada la excepción perentoria XX por parte del demandado, también el juez también resuelve, se tienen por ofrecido los medios de prueba de la parte demandada. Y entonces, una vez se emite ese decreto, se abre, aprueba el proceso. Así es como comúnmente nos le llamamos. Ya se abre, aprueba el proceso y después se tiene por abierto el prueba el proceso por, en el caso del juicio ordinario, ya lo hemos dicho, por el periodo de 30 días. Entonces se abre, aprueba el proceso. Entonces estaríamos en la etapa probatoria, la prueba. Entonces,
Definición de prueba, si podemos hablar de manera general, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que vamos a entender por prueba la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Pregunto, compañeros, ¿sí cambió la diapositiva? Sí, Sí, licenciado. Vale. sí, se ve bien, disculpe. Gracias, ¿Nos puede muy dar un- amables. Son muy amables ustedes. Gracias. Entonces, vamos a entender como prueba eso. Razón, argumento, instrumento, otro medio se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Porque esto es probar, ¿no? Probar es, en el caso del actor, es que el juez le dé la razón en la verdad que él está planteando al juez. Esa es su verdad. En el caso del demandado, y en el ejemplo que estamos planteando, contestación de la demanda en sentido negativo, pues el demandado, su argumento será demostrar la falsedad de la versión, de la pretensión que el actor ha planteado en su demanda. Esa será para él la razón o los argumentos que irá a plantear. Entonces, eso es de manera general prueba. Podemos ya, de esa definición general que les decía anteriormente, podemos dar ya una definición o un concepto ya más específico. Podemos entender la prueba como un instrumento o como un procedimiento. Como instrumento, pues, aquel medio para patentizar la verdad, la falsedad. Pues, entonces, podemos entender la prueba como ese medio. Ya aquí vuelvo a repetir el artículo 128. El 128 ya lo he dicho yo, que esa es una pregunta de examen. Y es un artículo muy importante porque nos da ya un catálogo de cuáles son los medios de prueba que la ley nos permite en el proceso civil. Entonces, podemos entender esta definición o este concepto de prueba como un instrumento. O sea, el medio. ¿Cuál medio? Cualquiera de los que señala el artículo 128, que en un momento le vamos a dar lectura. Entonces, podemos entender la prueba como ese medio para probar la verdad o falsedad. Y ese artículo 128, que ya lo he repetido, y nos da siete incisos y nos da 7 medios a través de los cuales el actor probará al juez la pretensión y los argumentos que ha planteado. En el caso de demandado, a través de estos medios de prueba que están numerados del 1 al 7 en el artículo 128, probará a la juez sus argumentos de por qué se debe declarar sin lugar la demanda planteada por el actor y demostrar por qué lo que está diciendo el actor es falso. Pero también podemos entender en una acepción de este término prueba, entender la prueba como un procedimiento. ¿Por qué? Porque ya lo decía yo que abrimos a prueba, entonces la prueba también es una de las etapas de los procesos y podemos entender la prueba como un procedimiento. Y vamos a entender a la prueba como aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. Entonces, la prueba como instrumento es el medio, cualquiera de los artículos 128 que señala el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá, en el proceso civil, a diferencia de otros procesos, como en el proceso penal, el legislador dejó circunscrito, eso ustedes ya lo entenderán, con aquel latinismo numerus clausus. O sea, un número cerrado, el artículo 128 nos da cuáles son los medios de prueba que podemos utilizar en el proceso civil. A diferencia, por eso les hacía la comparación con el proceso penal, que allá el sistema probatorio hay una libertad, o sea, allá el sindicato como el ente acusador tienen más libertad para poder presentar medios de prueba.
acá en el proceso civil la libertad probatoria es restringida y se circunscribe a que debamos de usar los medios de prueba que señala el artículo 128. El artículo 128, números clausus, nos da un catálogo de cuáles son los medios de prueba que las partes, en este caso actor demandado y los terceros, pueden pues ofrecer, proponer dentro del proceso civil. Entonces, hay que entender la prueba como instrumento, cualquiera de esos del artículo 128, o como un procedimiento, porque acabamos a desarrollar hoy algo que de una vez nos debemos memorizar, que es el procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio, ustedes ya lo vieron en teoría general del proceso. Sin embargo, hoy lo vamos a repasar nuevamente y lo vamos a adaptar a el proceso civil, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de entender la definición de prueba como un instrumento, pero también como un procedimiento, porque en el proceso civil, como en todos los procesos, existe el procedimiento probatorio, que ese procedimiento probatorio es una institución que es de utilidad para todos los procesos, pero que hoy lo vamos a mencionar, lo vamos a estudiar adaptado específicamente al proceso civil. ¿Qué se prueba? Se prueban los hechos para que procedan las pretensiones. Ya lo hemos hablado desde el inicio del proceso, el tema del término pretensión, ¿verdad? Ya mencionaba en los primeros días de clase, ustedes recordarán que mencionaban los dos conceptos importantes, la acción y la pretensión, y decíamos que la acción pues era la facultad general que tiene una persona de acudir a un órgano jurisdiccional y poder plantear su pretensión. Entonces, a la inversa, esto quiere decir que las pretensiones yo las puedo plantear basado en mi derecho de acción. Quiere decir que la acción es el medio a través del cual planteo una pretensión, porque las pretensiones son las peticiones en concreto que yo planteo. Entonces, en el caso del actor en la demanda, él plantea su pretensión. Y esas pretensiones que el actor plantea en su demanda tiene como fin básico resolver una controversia, pero probar unos hechos que el actor considera que él tiene la verdad en relación a esos hechos que pretende probar dentro del proceso. Entonces, ¿qué se prueba? Se prueban los hechos, porque aquí es un tema importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Se van a probar hechos, porque a diferencia del derecho, los hechos sí hay que probar. El derecho no hay que probar. Y entonces, tal y como está ya en la presentación que tenemos, ¿cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba son los hechos que se pretenden probar, que son los hechos que el actor ha planteado en su demanda, producto de la pretensión que plantea, o los hechos que va a contradecir o que también puede afirmar el demandado en su actitud procesal que asumió, que en el ejemplo que estamos mencionando en esta clase es pues que él asumió la contestación negativa de la demanda y planteó excepciones perentorias. Entonces también a través de los medios de prueba el demandado pretende probarle al juez que lo que plantea el actor en la demanda es falso o no es la verdad real, y que al contrario él pretende en su actitud procesal de contestación negativa probarle al juez que él tiene la verdad real del asunto que se está diligenciando, del asunto que se puso a conocimiento del órgano jurisdiccional para que se pudiera resolver. Entonces, básicamente, y tal como lo decía en la diapositiva anterior, se van a probar hechos de la pretensión. Y aquí planteo yo en esta diapositiva, el derecho no se prueba,
se prueban los hechos. La excepción a esta regla, porque casi nunca hay reglas generales, ni en el derecho ni en la vida hay reglas generales. Nunca. Siempre hay excepciones a la regla. La regla general es, se prueban los hechos y el derecho no se prueba. Esa es la regla general. Pero en el derecho, como ciencia social, como en cualquier área de la vida, siempre hay excepciones a la regla. Y la excepción a la regla de que el derecho no se prueba, sino solo los hechos, hay 3 circunstancias de excepción que el derecho sí se prueba. ¿Cuáles son esas excepciones? Derecho extranjero, la costumbre cuando es fuente del derecho y la existencia o inexistencia de ley. Entonces, en este primer supuesto que tengo ahí en la diapositiva, que ustedes pueden ver, el derecho no se prueba. La excepción es que sí hay que probar el derecho extranjero. Pero ¿por qué no se prueba el derecho? Ustedes ya lo saben, porque ya lo vieron en teoría general del proceso, pero no se prueba porque nadie debe alegar ignorancia de la ley, y menos aún el juez. Nosotros estamos poniendo la controversia a conocimiento de un especialista en derecho, a diferencia de otros procesos. Nosotros ahora estamos hablando de un proceso jurídico en el cual quien dirige el proceso es un juez, y ese juez es un técnico en derecho. Y él, como técnico en derecho, debe de conocer la ley. Y acá hay un aforismo que ustedes lo habrán oído mencionar, pero yo ahora lo repito. El aforismo o el latín es iuris novit curia. Iuris novit curia. El aforismo iuris novit curia se puede traducir como el juez conoce derecho. El juez no hay que enseñarle derecho. El juez conoce o debe de conocer, porque estamos en un proceso jurídico en el cual el que dirige es un técnico en derecho. A diferencia, por ejemplo, en un proceso arbitral, allá los árbitros no necesariamente son técnicos en derecho. En este proceso que estamos hablando hoy, el proceso civil, acá sí quien dirige la controversia es un juez. Y el juez es un técnico de derecho. Por eso es que a él no se le debe probar el derecho, porque él, iuris novit curia, él conoce el derecho. Pero hay excepción. Y una de las excepciones es el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque el juez debe de conocer el derecho, pero el derecho nacional. El juez guatemalteco no está obligado a conocer el derecho civil no está obligado a conocer las leyes civiles de España, de Italia o de Mozambique o de cualquier lugar del mundo. Él debe conocer las normas propias del ordenamiento jurídico guatemalteco, eso sí. Y entonces, en ese sentido, el derecho extranjero sí se debe probar. Y el fundamento de esto está en la ley del organismo judicial. Si alguien, ya lo mencioné en alguna clase, pero si alguien no lo vuelve a recordar, pues será muy oportuno. Nos da el fundamento, la ley del organismo judicial, en el sentido que el derecho extranjero, o sea, quiere decir que si alguna de las partes, producto del proceso civil que estamos llevando, alguno argumenta respecto, especialmente esto se da por ejemplo, en aquellas controversias de derecho mercantil, cuando la litis se ha entablado entre un actor y un demandado que, por ejemplo, son personas jurídicas extranjeras. Por ejemplo, ahí se da muy comúnmente, si bien, señor juez, nosotros hemos constituido en la República de Panamá, o estamos resolviendo, por ejemplo, es muy común en los juzgados civiles que se resuelven asuntos de marcas y patentes. Entonces, mire, esta marca fue inscrita ya en la República de Panamá, y entonces dan a conocer al juez normativas de otros estados, los cuales, vuelvo a repetir, no, el juez guatemalteco no está obligado a conocer. Entonces, le tiene que argumentar y sostener y fundamentar este derecho extranjero
la parte que lo ha propuesto. Y ahí traigo a colación el artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial. Alguien que de manera rápida pueda leernos el artículo 35. Artículo 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda a las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante la certificación de 2 abogados en ejercicio en el país que cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada sin perjuicio de ello. El Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Gracias, Carlos. Pues eso es el tema. Ya lo sabían porque ya lo han visto en teoría general del proceso, pero era importante volver a recordar. Sí, Marvin, así como usted lo ha planteado en el chat, así es, iura novit curia, el juez conoce el derecho. Gracias, Marvin. Otra excepción a que el derecho no se prueba, que sí hay que probar, es la costumbre cuando es fuente del derecho. Primer punto, en derecho civil la costumbre no es fuente de derecho. Entonces no se aplica para acá, pero por una cuestión pedagógica de cultura general, pues era importante mencionarlo. Vuelvo a repetir, la costumbre en derecho civil no es fuente del derecho. Sin embargo, la costumbre, pues, sí hay que probarla. O sea, si se da alguna, voy a poner ejemplos, solo me salgo del curso, pero solo por cultura general. Por ejemplo, en el derecho laboral, el derecho de trabajo, allá la costumbre sí puede ser fuente del derecho. Ya la costumbre produce derecho. Y allá, por ejemplo, una costumbre puede convertirse en una norma de aplicación. Entonces, si el trabajador argumenta, mire, señor juez, la indemnización solo, de conformidad con la ley, Código de Trabajo, solo debe darse en caso de un despido injustificado, porque la indemnización es eso, la indemnización es la institución que podríamos conceptualizarla como el pago que debe dar el trabajador, el patrono al trabajador, porque lo despidió de manera injustificada. Entonces, pero si el trabajador dice, mire, no, señor juez, en este centro de trabajo donde estamos, el patrono ya tiene la costumbre de que también ha dado indemnización, que el despido sea injustificado. Entonces ahí él debe de probar que esa costumbre laboral, pues, ya es fuente del derecho ahora. Y 3, la existencia o inexistencia de leyes. También puede argumentarse que, aunque iuris novit curia, el juez debe de conocer derecho. Sin embargo, por el tema específico que estamos hablando, los hechos sí son la regla general, lo que se debe probar en el proceso civil. Pero no cualquier hecho, sino los hechos formulados por las partes y que sean controvertidos. ¿Cuáles hechos? Los que planteó el actor en su demanda y los que planteó el demandado en su contestación de la demanda. En su memorial de demanda, el actor planteó los hechos controvertidos y el demandado en su memorial de contestación de demanda en sentido negativo, que es el ejemplo que estamos dando, acá el demandado tuvo que dar a conocer al juez y a las demás partes del proceso cuáles son los hechos controvertidos que el juez tiene que resolver. Entonces, por poner un ejemplo, en un juicio sumario de desocupación o desahucio, el actor va a plantearle al juez, mire, señor juez, los hechos controvertidos son que yo inicié a él, al demandado, le di en arrendamiento el bien inmueble a partir del 1 de diciembre del año 2021. Que se hizo, el hecho fue que el contrato de arrendamiento lo dejamos plasmado en una escritura pública. Un hecho es que este arrendamiento era para que él utilizara la casa exclusivamente como vivienda. El hecho es, señor juez, que mire, él ha dejado de pagar la renta. Un hecho es que la renta que se iba que acordamos fue de 5,000 quetzales mensuales por la casa de habitación, que debía de pagar también los servicios de agua, de luz, de teléfono, etcétera, etcétera. Y es un hecho, señor juez, que él
hace 6 meses no ha cancelado los servicios y no ha cancelado la renta. Esos son los hechos controvertidos en el juez. Y en razón de eso, yo vengo a solicitar que se incumplió con el contrato de arrendamiento y como él, otro hecho que yo planteo es que reitera sus canciones de manera voluntaria. Le he indicado que desocupe el inmueble, pero como él no lo ha hecho de manera voluntaria, yo acudo acá con usted, señor juez, para que declare con mi lugar mi proceso de juicio sumario de desocupación, que declare con lugar la demanda, que sea lugar la desocupación, porque se incumplió con el contrato, y como él no quiere desocupar la casa de manera voluntaria, pues que usted ordene el lanzamiento. Esos son los hechos. Contrario a eso, el demandado podrá plantear otros hechos. Sí, señor juez, no es así. No. El contrato de arrendamiento no inició el 1 de diciembre del año 2021. El contrato de arrendamiento inició el año pasado, 2023. La renta no es, señor juez, las 5,000 quetzales que dice, sino son 3,000, porque posteriormente realizamos un nuevo contrato. Señor juez, no es así como él dice que él debo desocupar, porque en el contrato decía que yo debía desocupar hasta cuando tuviera 10 rentas sin pagar y apenas debo 5. Entonces, esos son los hechos que hay que probar dentro, son los hechos controvertidos. Hay excepciones también a la regla, porque ya les he dicho que en el derecho, como cualquier área de la vida, hay reglas generales, pero hay excepciones. Y una de las excepciones es que hay hechos que no se deben de probar. Por ejemplo, los hechos admitidos. Puede ser que el actor dijo, iniciamos el contrato de arrendamiento el 1 de diciembre de 2021 y el demandado dice, sí, señor juez, efectivamente, así como él dice, la fecha de inicio del contrato es el 1 de diciembre de 2021. Ese es un hecho admitido. Y eso no hay que probar. Ya fue admitido. Hay hechos notorios. Y el mejor ejemplo que me recuerdo que se ponen en las clases con los hechos notorios es el embarazo. Un hecho notorio no hay que... no hay que... Es un hecho notorio que en el día hay luz y en la noche hay oscuridad. Es un hecho notorio natural. Y habrán hechos notorios en el proceso que son que no habrá que probar. Y también hechos evidentes. Pero voy a ir avanzando un poco. Ya entrando propiamente en el tema. Bueno, cuando hablaba en una de las diapositivas en el concepto de prueba, vuelvo a regresar ahí, el artículo 126, alguien que no lo pueda leer. Perdón, regresé otra vez porque no dimos lectura al artículo 126 cuando estaba hablando de los instrumentos como procedimiento. Alguien que de manera rápida y clara nos dé lectura al artículo 126 del Código Procesal Civil y Penal. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos instintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión, sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes de los jueces. Apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Muchas gracias, compañero. Le agradezco mucho la lectura. ¿Qué aspectos son importantes del artículo 126 que creo que hay que resaltar? Que era el tema que habíamos planteado, que la prueba la podíamos entender o conceptualizar como instrumento o como procedimiento. Y el artículo 126 nos da un parámetro bien importante para entender la institución procesal de la prueba dentro del proceso civil. Primer párrafo 126, regla general. Las partes, ya lo hemos hablado en una clase anterior, una clase que desarrolló el licenciado Osman, hablaba de quiénes eran las partes dentro del proceso. Las partes en el proceso, pero básicamente
hay dos partes, el actor y el demandado. Pueden haber más, sí, pueden haber otras partes, pero básicamente el actor y el demandado. Las partes tienen, esto es un imperativo, no es podrá o de repente, o no, tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el proceso civil, el argumento del actor o el o también sus argumentos y contraargumentos del demandado, los deben de probar. Yo como actor tengo la obligación legal de probar los argumentos que yo estoy planteando en mi pretensión. Por el contrario, el demandado tiene la obligación procesal de demostrar los contraargumentos que él ha indicado. No es con la simple palabra. En el ejemplo que yo planteaba, el contrato de arrendamiento, el actor dice, mire, señor juez, iniciamos el contrato de arrendamiento con estas condiciones de esta renta, con estas condiciones para el uso exclusivo del inmueble, para tal. Él debe de probar eso. Señor juez, yo lo pruebo con el contrato de arrendamiento que hicimos en escritura pública. Yo pruebo con los recibos que están acá no pagados de agua, luz, teléfono. Dentro de la cláusula segunda de la escritura pública, ahí está la renta que se acordó con el demandado. El demandado debe de probar, señor juez, no es esa renta, porque mire, después modificamos la escritura pública original con esta otra. Hay otra escritura de ampliación. Mire, no es mentira, acá están los depósitos bancarios, boletas donde yo sí pagué los servicios. No lo pagué, yo no lo pagué con los recibos, por eso es que él tiene recibos sin pagar, pero yo lo hice vía banca virtual y aquí están las transferencias. O sea, él debe de probar. Esto, a diferencia, por ejemplo, que en el proceso penal, ustedes lo saben, hay un aspecto que se llama la carga probatoria. Carga probatoria es quién debe de probar lo que dice. Que en el proceso penal, ustedes lo habrán visto con el licenciado Jimmy, en el proceso penal allá, el sindicado no tiene la obligación de por qué probar algo, porque él constitucionalmente, él goza de la presunción de inocencia. Excelente acusador, en el caso de Guatemala, se llama Ministerio Público, es el Ministerio Público quien debe probar la culpabilidad del sindicado. Entonces, lógicamente, el sindicado pues, debe aportar medios de prueba pues, para poder probar su tesis. Él debe probar, pues, lógicamente, él debe de aportar, pero él no está obligado a eso. Es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba y que debe demostrar que él es el culpable. En el proceso civil, no, compañero. Acá, cada parte procesal debe probar lo que argumenta o contraargumenta dentro del proceso civil. Y eso es lo que dice el artículo 126. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende probar algo, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos de las circunstancias. Si yo digo, yo debo de probar dentro del proceso civil lo que yo argumento en favor, y debo de probar lo que yo contraargumento contra mi contrincante o mi adversario. Yo debo probar, señor juez, lo que él dice es mentira, por esto, debo de probar. Entonces, eso es en cuanto al artículo 126. Ahora regreso a la diapositiva donde habíamos quedado. Era solo para lectura el artículo 126. Y ya lo he dicho porque lo decía que la prueba se puede entender como un instrumento, pero se puede entender como un procedimiento, que era la posición que lo. Y yo les mencionaba que cuando entendíamos la prueba como un procedimiento es porque en el proceso civil, al igual que en todos los procesos, existe el procedimiento probatorio. Este procedimiento probatorio que ustedes ven ahora en su pantalla, ese sirve para cualquier rama del derecho. Esto es universal. Esto no es solo propio para el derecho civil, es propio para cualquier rama del derecho.
solo que se da en diferentes modalidades, cambia en la forma, pero esto es el tiempo, los momentos, los plazos cambian, pero es general para cualquier rama del derecho. Y entonces hoy, esto que ustedes ya lo vieron en teoría general del proceso, que se denomina el procedimiento probatorio, lo vamos a ver con énfasis en el proceso civil. Y entonces, cuando hablamos de procedimiento probatorio, compañeros, vamos a entender, por eso les decía cuando Melissa, si no estoy mal, no me recuerdo cómo se llama el primer nombre, porque está muy difícil, pero cuando Melissa nos hablaba, yo le decía, me decía ella, hacía la pregunta, mire, solo en el auto para mejor fallar autos, o hay otros autos en todo un proceso. Yo le decía que dentro del proceso general hay procedimientos. Y voy a usar un lenguaje coloquial. El proceso civil es todo, ¿verdad? Ya lo hablamos, desde la demanda hasta la sentencia, pasando por el emplazamiento, pasando por las actitudes procesales, pasando por la prueba, pasando por la vista, pasando por la fallar, pasando por la entidad. Todo ese es el proceso. Dentro de este proceso en macro existen procedimientos. Y el mejor ejemplo es este, el procedimiento probatorio. Dentro del proceso general hay un proceso pequeñito que es el procedimiento probatorio, que en palabras sencillas, el procedimiento probatorio es la forma como las partes de un proceso van a plantearle al juez sus medios de prueba, los mismos van a diligenciar para que el juez los valore en sentencia. Ese es el procedimiento probatorio. Es todas esas etapas de este proceso en pequeñito para cómo las partes incorporan sus medios de prueba al proceso de una manera legal y técnica y que al final el juez pues, les pueda dar valor probatorio a sus medios de prueba. Pero debe de seguirse este procedimiento probatorio para que el medio de prueba que se haya planteado pues surta sus efectos de que sí pueda probar los argumentos que planteó ya sea el actor o el demandado. Eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos del procedimiento probatorio, ojo, aquí es importante, esto es un tema meramente doctrinario, que lógicamente se ve en el proceso y por eso ustedes mirarán en algunos otros textos que habrá alguna etapa más, otros que quitarán una etapa de las que ya está, pero casi es un consenso de entender que el procedimiento probatorio tiene estas 4 grandes etapas. Vuelvo a repetir, ahora ustedes mirarán algunos textos, habrán algunas etapas menos, algunos, por ejemplo, dicen que no hay la etapa de la proposición, sino que eso es parte del ofrecimiento, pero de manera general podemos hablar, cuando hablamos de procedimiento probatorio, de 4 etapas. Pregunta segundo parcial, compañero. Desarrolle un esquema del procedimiento probatorio. En ese sentido, en el proceso civil podemos hablar, vuelvo a decir, este procedimiento probatorio, compañeros, es para cualquier proceso. De hecho, ustedes ya lo vieron en teoría general del proceso. Estoy 100% seguro. O 99% seguro. Pero esto ya lo han visto. Ahora lo vamos a ver desarrollado y aplicado específicamente para el proceso civil. Entonces, el procedimiento probatorio es esa serie de etapas que se desarrollan para proponer medios de prueba y que puedan ser diligenciados debidamente y de manera legal dentro de un proceso. El procedimiento probatorio tiene como primera etapa el ofrecimiento. Y hace un momento yo les decía, y lo deletrea, ofrecimiento. Y les decía, hace apenas unos 20 minutos, o una hora, así mucho, les decía que el ofrecimiento de los medios de prueba, en el caso del actor, la etapa se daba en la demanda, y en el caso del demandado, el ofrecimiento de la etapa se daba cuando él asumía una actitud procesal, en el ejemplo que estamos llevando en la clase de hoy, en la contestación en sentido negativo de la demanda. Gladys, en relación a su pregunta, pues no está propiamente como un esquema, pero ¿por qué?
no es un esquema propiamente el que está ahí, ¿verdad? Ustedes saben que el esquema pues, tiene algunas figuras o algo, pero eso. Vuelvo a repetir. La primera etapa del procedimiento probatorio para ofrecer la prueba. En el caso del actor, ofrece su prueba en la demanda o, en su caso, si amplía o modifica la demanda, también en esos memoriales. En el memorial de demanda, pero puede ser que él quiso ampliar o modificar su demanda antes de que el actor contestara la demanda, y entonces en el memorial de ampliación y en el memorial de modificación de la demanda, ahí también puede ofrecer los medios de prueba. Y en el caso del demandado, él sí tiene solo un momento, que es en el momento en el que asume una actitud procesal. Ahí él ofrece sus medios de prueba. Señor juez, comparezco a ofrecer tales medios de prueba. Y ofrece, por ejemplo, los 7 que están enumerados en el artículo 128. ¿Estamos claros en esta etapa, compañeros? O peor, si ya están dormidos y yo no los puedo ver. Está claro, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Entonces, el ofrecimiento, vuelvo a repetir, para el caso del actor, se da en el memorial de demanda, o si amplía o modifica la demanda, también en los memoriales esos, ahí va a estar el ofrecimiento. ¿Qué les... Sí, Gladys. Licenciado, buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. duda. En el examen pasado, igualmente, usted nos puso lo del esquema, pero cuando usted dice de que si nos pone a desarrollar un esquema de procedimiento probatorio, nosotros tenemos que empezar, digamos, haciendo el esquema, ok. No, este es el procedimiento probatorio. Bueno, ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? Primera etapa, ofrecimiento. Segunda etapa, proposición. Tercera etapa, diligenciamiento. Y cuarta etapa, valoración. ok. Yo pensé que íbamos a empezar, digamos, desde el principio, se presenta memorial de demanda y no, ¿verdad? Sería No. A, C y D. No, Annelies, procedimiento probatorio es esto. Por eso es que yo hasta digo las preguntas, porque a mí no me... Vuelvo a repetirlo, ya lo he dicho y lo digo con mucho respeto, por supuesto, compañeros. Yo les digo, la idea no es que ustedes ganen o pierdan. No es esa idea en este curso. El fin de este curso es que ustedes aprendan. Y esto es un tema que yo, como catedrático, me interesa que lo aprendan. Por eso es que lo voy a preguntar. Y por eso es que me atrevo yo a decir preguntas, no es porque quiera hacer ganar o algo, no, es porque eso es lo que me interesa a mí que aprenda un estudio. Este es un tema que a mí me interesa. No debiéramos de pasar este curso sin saber esto. Sí, yo le preguntaba porque a veces uno en el examen, no sé por qué, pero se empieza a hacer bolas uno en la mente, entonces ya sabiendo lo que usted quiere exactamente, uno ya estudia y repasa más eso, ¿verdad? Exacto, sí, está bien. Gracias. Y sí, como le digo, no me ofende, Anel. No, es esto lo que yo, este es uno de los temas que yo pienso que debe de aprender. No debiéramos de terminar la clase hoy sin aprender el procedimiento, porque como le digo, ya lo vieron en teoría general del proceso, estoy seguro, pero ahora lo vamos a ver aplicado al proceso civil. Porque esto también se da en el proceso penal, se da en el proceso laboral, en cualquier proceso se da ahí. Pero en el proceso civil el ofrecimiento se da en el caso del actor, vuelvo a repetir, en la demanda o en su memorial de ampliación o de modificación, y en el caso del demandado en el momento en el que presenta su memorial de contestación negativa. Ahí ofrece los medios de prueba. Señor juez, mis pretensiones, yo en el apartado del medio de prueba, por eso, si ustedes ven el artículo 106, que no lo vamos a leer, dice pruebas. Ahí, señor juez, ofrezco las aseveraciones con esto, con testigos, con documentos, con reconocimiento judicial. Y en esta etapa del ofrecimiento, compañeros, es general. De hecho, a veces ni mencionan los nombres de los testigos. Y es más, un tips, digámoslo, ahora puso de moda la palabra tips, un tips es, debiéramos ofrecer todos los medios de prueba. Todos. Cuando ya propongamos, allá ya hay obligación de especificar cuáles. Excepto la prueba documental.
porque eso ya lo platiqué en alguna de las clases. Ustedes recuerdan que en alguna de las clases yo ya indiqué por qué es importante el artículo 107. Porque ya no lo voy a volver a leer, pero artículos 107 y 108 ya lo hemos hablado. A diferencia de los demás medios de prueba, la prueba documental sí y solo sí se debe de ofrecer en la demanda para el caso del actor, en la contestación de la demanda para el caso del demandado, pero los medios de prueba, la documental, artículo 107, 108, esa sí de una vez hay que acompañarla a la demanda. De una vez. Eso sí hay que comer. Y ya lo planteaba yo en alguna clase. Les decía, esto es lo que la doctrina se llama prueba preconstituida. Esa prueba ya existe. Esa ya la debo de presentar de una vez. Si ofrezco el contrato de arrendamiento, de una vez, todo voy a presentar la copia. El artículo 107, 108, ustedes lo deben de leer. Porque ya lo he dicho, de memoria, 61, 79, 106, 107, 108, 128, ahora le agrego otro. Eso de memoria. Entonces, el ofrecimiento. Pero vamos en el proceso. Entonces el actor ofrece sus medios de prueba en la demanda y en el caso del demandado en la condición de la demanda y el proceso continúa. Después de que asumió el demandado una actitud procesal, yo ya les decía, cuando ya asumió una actitud procesal el demandado, el juez emite un decreto. ¿Y qué era lo que les había dicho que era de lo que se resolvía dentro del decreto? ¿Alguien que se recuerde? ¿Resoluciones de mero trámite? Resoluciones de mero trámite. Sí, el decreto resuelve cuestiones de mero trámite, eso ya lo sabemos, Jorge Luis, un gusto saludarle, Jorge Luis. Pero ¿qué resuelve el juez? Ya asumió una actitud procesal el demandado. Estamos en el ejemplo de que asumió la actitud procesal de contestación de la demanda en sentido negativo, ya presentó su memorial. Dice el señor juez, yo contesto mi demanda en sentido negativo y un poco. Entonces, el juez tiene que emitir un decreto. ¿Qué recuerdan ustedes que dije yo que debiera de contener ese decreto de manera general? Que debe de tener la admisión del trámite y de las excepciones que se presentaron. Muy bien, Marvin. Pero ¿qué otra cosa se va a resolver también? Está muy bien, Marvin. Así es, ¿Se Marvin. acepta como propuesta las pruebas que se mencionaron? Se tiene por ofrecidas también las pruebas del demandado, también por Luis, también es la primera resolución, se dieron por ofrecidas las pruebas del actor. En este otro decreto se tienen por ofrecidas las medios de pruebas del demandado. Pero un tema importante, se abre a prueba el proceso. Se abre a prueba. Y entonces lo notifican las partes, abrimos a prueba el proceso por el plazo de 30 días. Ante esa resolución, ¿qué creen ustedes que debe hacer aquí ya el actor y el demandado juntos? Y aquí los plazos son iguales para los dos. ¿Qué creen ustedes que deben de tomar como actitud? Estamos en que se abrió a prueba el proceso. Ya el juez abrió por 30 días el proceso. Se tiene por se inicia el periodo de prueba por el plazo de 30 días. ¿Qué deben hacer las partes? ¿Diligenciamiento de las pruebas, licenciado? Heidi, no Heidi. Las partes van a proponer sus medios de prueba. Y es la segunda etapa. Pero no podemos diligenciar si no habíamos propuesto. Entonces, cuando se abre a prueba, pero está muy bien, Heidi, sí. Pero por eso es que les decía que estas etapas no se pueden saltar una de otra. Deben de. Entonces, como ya se abrió a prueba el proceso, vámonos en el decreto que dijo el juez, de juzgado quinto de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Guatemala, 8 de abril del año 2024. 1. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo por parte del demandado. 2. Se abre a prueba el presente proceso por el plazo de 30 días. Y ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir por 10ª vez. Después de una resolución siempre hay una notificación. Entonces, le va a llegar esa resolución al demandado y al actor. Entonces, cuando la lean, van a decir los abogados, ya abrieron a prueba el proceso. ¿Qué deben de hacer? Presentan sus memoriales y dice, señor juez,
En razón de que en decreto de fecha 8 de abril del año 2024 que fueron notificados, se abrió a prueba el presente proceso, yo comparezco a proponer los siguientes medios de prueba. Que, ojo, pueden ser los mismos que se ofrecieron en la demanda, todos los que se ofrecieron en la demanda, o el actor puede decir, había ofrecido 7 y solo voy a proponer 5. Licenciado, pero eso es tomar la actitud, ¿no? Esa es una actitud procesal de proponer medios de prueba. Ok. Entonces, se abrió a prueba, ya vengo yo y hago mi memorial. Señor juez, fui notificado el día de hoy del decreto de fecha 8 de abril del año 2024 en el cual se abrió a prueba el proceso. En ese sentido, comparezco a proponer mis siguientes medios de prueba. Entonces, ya describo. Testigo, había ofrecido la prueba de testigo, ahora propongo al testigo a Juan Manuel Pérez Vázquez, a la señora Rosa María Méndez Ríos. Comparezco a proponer los mismos medios de prueba de documentos que ya había acompañado a mi demanda, el contrato de arrendamiento, la copia del recibo extendida por Empagua, el recibo extendido por la empresa eléctrica de Guatemala. ¿Sí, Marvin? Lic, ahí ya sería la contestación de la demanda, no presentando las excepciones previas, ¿verdad? No, Marvin, aquí ya pasamos, yo ya dije que ya habíamos pasado la demanda, se aceptó la demanda, se plantearon excepciones previas, se resolvieron excepciones previas, ya asumió una actitud el demandado y ya después de que asumió la actitud, se abrió a prueba el proceso. Ok, gracias, Lic. Ajá. Entonces, Licenciado, disculpe, en este punto se pueden proponer las 7 opciones que tenemos en el artículo 128, aunque no las presentemos todas. exacto. Es que aquí vuelvo a repetir, Heidi, qué bueno su intervención, porque me da la oportunidad de poder explicar. El actor, vuelvo a repetir, primera etapa del procedimiento probatorio. El ofrecimiento es la primera etapa. El ofrecimiento, la primera etapa para el actor, esta se dio en la demanda y para el demandado en su contestación de la demanda. El ofrecimiento. Cuando se abrió a prueba el proceso, que es lo que ahorita estamos ya hablando, aquí viene la proposición y aquí ambos, aquí ya se unió el plazo y ambos deben de proponer. El actor debe y puede proponer solamente los que ofreció en su demanda. Y el demandado solamente los que ofreció en su memorial de contestación de la demanda. Puede proponer menos de los que ofreció, pero no puede proponer los que no ofreció. Explico. Estas etapas, compañero, como etapa de todo el proceso, por eso es que yo siempre cuando les he dicho concepto de proceso, les he dicho ¿qué es proceso? O en este caso es un procedimiento, pero el procedimiento es un proceso pequeñito, son etapas que se van desarrollando de manera concatenada y lógica. Una tiene íntima relación con la otra, siempre en un proceso. Las etapas deben de ser lógicas y concatenadas. Por eso es que yo uso la palabra siempre concatenada, una relación con otra. En ese sentido, y lo voy a decir despacio, no se pueden proponer medios de prueba que no se ofrecieron. Y sigo con la otra. No se van a diligenciar medios de prueba que no se propusieron y que no se ofrecieron. No se van a valorar en la sentencia medios de prueba que no se diligenciaron, que no fueron propuestos y que no fueron ofrecidos. Porque el procedimiento probatorio es una serie de etapas lógicas concatenadas. No se puede saltar. No puedo ofrecer medios de prueba y después diligenciar. No puedo valorar antes de diligenciar. No puedo diligenciar antes de ofrecer. No, eso. Si ustedes en el examen no
no escriben estas etapas de esta manera, mal, porque este es el orden lógico. No se puede proponer algo que no se ofreció. No se puede valorar algo que no se ha diligenciado. No se puede diligenciar algo que no se ha ofrecido. Se debe de ofrecer, después se propone, después se diligencia y después se valora. Punto. Ese es un orden lógico. Regreso a donde estoy. ¿Cuáles medios de prueba voy a proponer yo como actor o como demandado? Los que ofrecí. ¿Puedo proponer menos de los que ofrecí? Sí. Puede ser que yo haya ofrecido un medio de prueba de testigo y ahora ya no lo propongo. Ya no, cuando los ofrecí, los había ofrecido a don Juan Pérez y ahora que le fui a hablar a don Juan, digo, no, ya no me quiero meter en nada. O sea, yo me quiero estar metido en ese asunto, resuelva usted su asunto, ya no me meto. Entonces ya no voy a proponer a don Juan Pérez como testigo. Lo había ofrecido, sí, pero ya no lo voy a proponer. Por eso, ¿puedo proponer menos de los que ofrecí? Sí, pero no voy a proponer algo que no ofrecí, porque el juez me lo va a rechazar. Señor juez, vengo a proponer el medio de prueba consistente en un documento privado con firma legalizada. Cuando llegue el memorial de proposición, el juez va a decir, no, señor, no se admite para su trámite de medio, porque ese no lo ofreció. ¿Quedamos claros en esa parte de la proposición? Por eso yo les decía hace un minuto, mire, ofrezca todos los medios de prueba, ofrezca todos. Y yo le decía tips, usé la palabra tips, le decía, mire, tips, ofrezca todos. Pero ya cuando los propongo, solo hay que proponer los que se ofrecieron. Por eso es que las partes procesales, los abogados siempre ofrecen todos los medios de prueba, aunque ya después ya no propongan. No sé si quedó claro eso, compañeros. Perdón, Lick, en la proposición dice el actor puede proponer lo que ofreció en la demanda, ¿va? Entonces, usted dice que concatenadas o utiliza muchos esos términos usted porque tiene relación entre una y otra etapa, ¿verdad? Sí, y después, no puedo. Ajá, diligenciar, dice, se van a diligenciar, yo al menos estoy anotando también aquí, le estoy escuchando la clase, muy amena. Dice, no se van a diligenciar medios de prueba que no se hayan ofrecido. Dice, no se van a valorar algo que no se haya ofrecido, pero se pueden ofrecer menos de los que se ofrecía, algo así. O sea, se pueden ofrecer menos, ¿verdad? De lo que ya se ofreció, ¿ah? Lo que usted estaba diciendo últimamente. Gracias, Lick, disculpe. No, gracias a su intervención, Edwin. No. Lo que dije, Edwin, es, usted ofrezca 20 medios de prueba. Aunque los medios de prueba en su conjunto solo son 7 los del 128, ¿verdad? Pero puede ser que haga 15 testigos, 40 documentos, reconocimiento judicial, dictamen. Ofrezca todo. Ojo, ya les he dicho, los documentos, esa prueba ocultar sí hay que acompañarla de una vez. Esa sí de una vez en la demanda y en la cuenta. Ahora, cuando va a proponer, cuando se abre a prueba el proceso y se propone, ahí solo va a poder proponer los que ofreció. Puede proponer menos de los que... Sí, eso sí. Usted propuso 5 testigos, pero ahora ya solo va a proponer 3. Usted ofreció 40 documentos, pero ahora solo va a proponer 20. Usted ofreció el medio de prueba de dictamen de experto, pero ahora ya no. Porque usted ya como actor vio que lo que el demandado dijo en su contestación no necesita eso. Entonces, ¿se deben de proponer? ¿Se pueden proponer menos de lo que ofrecieron? Sí, sí se puede. Pero algo que no ofreció, no lo puede proponer. Exacto, gracias. Muy claro. Si usted no ofreció un documento que era consistente en un testimonio de una escritura pública, ese no lo ofreció, ya no lo puede proponer. Discúlpeme, es que se me olvidó, señor. Sí, discúlpeme. Lo que el juez le va a resolver, lo digo, voy a decir en broma. Le va a decir, miren, lo que yo pienso es que tome memositín, se le olvidó, pero ya no lo puede proponer. No lo va a decir el juez, yo solo lo digo de manera de broma. Usted ahora puede proponer, si voy al señor juez, voy a proponer lo del 128, voy a proponer el medio de prueba de
de reconocimiento judicial, el número 4 del 128. Señor juez, yo voy a, discúlpeme, si no lo ofreció ya no lo puedo proponer. Puede ser que sí ofreció el reconocimiento judicial. Señor juez, yo ofrezco el reconocimiento judicial del inmueble que está ubicado tal. Usted debe comparecer allá al reconocimiento, debe ir a ese reconocimiento judicial a verificar, porque en el reconocimiento judicial hay que ver los puntos, que eso es la próxima clase que vamos a ir viendo. En el reconocimiento judicial, señor juez, yo solicito que vaya a ver el estado de la casa. Uno de los puntos es que vea que el baño está destruido, que la puerta de ingreso, señor juez, ya no sirve la llave. Señor juez, yo en el reconocimiento judicial quiero que vaya a verificar que el inmueble consiste en una casa de madera con lámina. Que yo, señor juez, que yo el reconocimiento judicial es que vaya a verificar que el inmueble es un inmueble que en el frente mide 10 metros y de fondo mide 20 metros. Que yo quiero que verifique que la casa está pintada de color blanco y de color rojo y con puertas de color negro. Eso es lo que yo quiero que vaya a verificar un reconocimiento judicial. Lo ofrecí. Y si quiero lo propongo, ya no. Pero no puedo proponer, señor juez, yo le solicito, le propongo el reconocimiento judicial. Pero no lo había ofrecido, se rechaza porque no lo ofreció. Entonces, estoy sobre la hora, compañeros. Me quedo en esta etapa y yo calculo que van a ser unos 2, 3 periodos de clase. Ojalá fuera presencial, que esto me gustaría verlo presencial. Y para poder ver todo el tema de prueba. Pero hoy solo era el inicio. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Estamos sobre la hora. La última pregunta, Lick, en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice medios de prueba, son medios de prueba. Usted hablaba con relación al examen, hay que hacer un más o menos mini esquema, pero usted dijo que el esquema podía... No, eso no dije, Erwin, dije de memoria, escríbalo, de memoria, escribí el 128. Donde dice declaración de las partes, declaración de los testigos, dictamen de los expertos. Sí, pues, y de la 1 a la 7. De memoria. 128. Definirse, mencionar y definir, ¿verdad? Por ejemplo, dicen de la declaración de las partes, quienes participan en la declaración de los testigos. Gracias. Gracias, Edwin. Y lo digo así con mucho respeto. Edwin, no debiera terminar el curso sin saber cuáles son los 7 medios de prueba del 128. No se debiera. Sergio Fernando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sergio. Solo con una pregunta. ¿Alguna información sobre la tarea que había que entregarle el día de hoy? No hay mayor información, Sergio, solo esperar que... es que la recibimos para la próxima clase, Sergio, sí, tiene razón, para la próxima clase, no es ni culpa de ustedes, ni... No. Está bien, licenciado, muchas gracias por la información. Feliz noche. Gracias por rectores, Sergio, sí, levantaba la mano alguna otra persona. Queda próxima entrega el viernes, en razón de lo de hoy, ¿verdad? Licenciado, ¿la carátula tiene que ser a mano también? No, esa no importa, esa puede ser, esa sí, puede ser a computadora, Gladys, no hay problema. Ok, gracias. Claro. Compañeros, no sé si